Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, después de este largo feriado de Semana Santa, estamos con ustedes, Ezequiel Molina y quien les habla, gustosamente para fines de compartir este programa con ustedes. Tenemos dos temas importantes que comentar, que es el tema de la segunda cumbre de las Américas y el tema y el impacto que tiene la política monetaria en la zona euro, la caída del euro y la fortaleza del dólar en la República Dominicana. Así que vamos, don Ezequiel, a entrar de nuevo. Buenas, con los amigos de Agenda Económica, buenas, Luis. Iniciando el programa estaba hojeando el libro que nos mandó nuestro gran amigo Milton Morrison, Confusiones, Intereses y Debates, relacionado al tema eléctrico. La realidad eléctrica dominicana. Este es un libro que él tiene, no lo hemos leído, claro, apenas lo acabamos de recibir, pero de que lo vamos a leer porque para Agenda Económica y para nosotros es un tema muy importante, que lo hemos tratado ya muchas veces, y Milton ha venido aquí unas 2 veces o 3 veces y ha tratado el tema. Y la verdad es que de lo que decíamos nosotros antes de iniciar el programa es que a Milton Morrison hay que felicitarlo porque como técnico eléctrico es de los mejores y sobre todo que sus exposiciones no lo hace con sentido político. Sobre todo eso y también reconocer en él que es una persona que ha mantenido una posición vertical con respecto al tema. Desde el punto de vista, él es una persona que trabaja el tema eléctrico desde el punto de vista del sector privado, pero tiene una gran responsabilidad en los planteamientos que hace. Es una persona que tiene esa línea y desde ya, por esas razones, nosotros nos atrevemos a recomendar a los amigos de que lo busquen, ¿verdad? Que lo busquen y lo chequen para que puedan tener todas las informaciones que se pueda buscar en algún lugar con respecto a lo que es la crisis eléctrica en la República Dominicana. Y yo, me imagino que esto no es un libro para irlo a comprar, me imagino que lo anda buscando a alguien para... O sí, o sea, está en la venta de las librerías. Debe estar en la venta porque es un libro... Fácilmente que él lo buscó con un patrocinio y lo tiene, porque esto es un aporte incluso al tema eléctrico, al debate eléctrico y al pacto eléctrico va a poder aportar. Es muy probable que ya esté en las principales librerías del país. Ojalá sí sea para que los amigos... O tal vez Milton tuvo que regalar unos 500 porque a mí nos lo regaló. Bueno, pero nosotros somos amigos personales de Milton Morrison. Pero él tendrá como 500 amigos. Bueno, Luis. Bueno, pues nada, Ezequiel. Mira, el primer tema, yo creo que vale la pena que nosotros entremos a la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar los 15 y 16, a la segunda cumbre, en la ciudad de Panamá. Hemos visto algunos trabajos que se han publicado en los medios con respecto a esta cumbre y a los posibles temas que se van a tratar en la misma. Y para que veamos la coincidencia de los hechos históricos, hubo la primera cumbre que se desarrolló en la ciudad de Miami hace unos 20 años. En esa cumbre, presidente Clinton era el presidente de Estados Unidos y Joaquín Balaguer era el presidente de la República Dominicana. Recién se habían producido en la República Dominicana, o se habían celebrado en la República Dominicana las elecciones del año 2004, ¿verdad? Y allí hubo una crisis postelectoral. Hubo una situación bastante complicada porque se decía que se habían hecho fraude en la República Dominicana. Recordemos que, producto de esa situación, el gobierno de Balaguer se cortó en 2 años. Y a partir del 2006, entonces, hubo un proceso electoral en el cual comenzó a gobernar el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández a la cabeza. Pero la coincidencia que quiero señalar es que en aquella crisis había también el tema haitiano. Allí en Haití se había producido una especie de golpe de Estado. El presidente Cedras era
el que estaba manejando la situación en Haití, y los norteamericanos que estaban interesados en que la República Dominicana, una vez más, fueran parte importante de la solución a la crisis haitiana, además de exigirle a las autoridades dominicanas una salida a la crisis postelectoral que se había creado, producto de aquel evento electoral que fue muy cuestionado. Y entonces los Estados Unidos pues estaban, como ahora, interesados en una solución a la crisis postelectoral dominicana y también a la crisis política que había en Haití, y estaban buscando que República Dominicana fuera parte de la solución o contribuyera a la solución a través del manejo de las fronteras con el pueblo haitiano. Ahora, en esta crisis, Ezequiel, se plantea otra vez el tema de la República Dominicana y Haití en otra dimensión, porque ahora lo que se está tratando es de ver cómo la República Dominicana y Haití se ponen de acuerdo para lo que es el problema que se ha generado, producto de la sentencia del Tribunal Constitucional y de todo el impacto que eso ha tenido y de la forma como eso se ha manejado. Todo el mundo sabe que los Estados Unidos han estado interesados en que la República Dominicana sea parte importante de la crisis económica y en cierta medida política haitiana, y no solamente Estados Unidos, sino muchos países, y sabemos que las soluciones quieren buscar a través de la República Dominicana, que la República Dominicana ceda más de lo que históricamente ha cedido en ayuda del pueblo haitiano en muchísimos órdenes. Y entonces hay la posibilidad de que en esta cita en Panamá, los gobiernos de República Dominicana y de Haití se encuentren, y también el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba, Raúl Castro. Es otra de las expectativas grandes que hay para esta crisis, para esta segunda cumbre, producto del cambio que se ha dado en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y las expectativas. Es un proceso que está en evolución. Ahora mismo Cuba y Estados Unidos están en un proceso de negociación para el tema de los derechos humanos. Y de esto, bueno, pues del proceso que esto vaya a seguir, va a ser importante, ¿no? Y por eso la gran expectativa que hay de la posibilidad de que los dos países, Estados Unidos y Cuba, a través de sus representantes primero, que son el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, pues se reúnan en esta cita y probablemente allí se continúe el proceso que se está llevando a cabo entre las autoridades cubanas y la norteamericana. Bueno, bien, como tú decías, Luis, la primera cumbre fue en el año 1994-95. Sí, 94, yo creo que dije 2004. No, fue 94. 94, sí. Sí. Esa cumbre se está dando cada 10 años. Se dio en el 2004 también. Esta fue hace 20 años. Sí, la primera fue hace 20 años, 1924, luego vino la del 2004, 2005 y la del 2000, y esta es la número 3. Esta es la segunda. Esta es la segunda, pues cada 20 años que la están haciendo. Bueno, a mí me preocupa algo. Estados Unidos entonces aprovecha las cumbres de las Américas para buscar cómo, igual como ha sido su costumbre histórica, meter presión en los países latinoamericanos. Igual me preocupa de que estamos como país en la palestra de los debates y que sigue con el problema haitiano. En el año 1994, lo que hubo o lo que tuvimos fue una crisis política. Una crisis política fruto de que Peña Gómez alegó fraude en las elecciones del 1994, y yo recuerdo que en ese momento mucha gente decía, yo no tengo datos claros para afirmarlo, ni estar con una cosa ni con la otra, de que Peña Gómez se sorprendió porque finalmente él sabía que Balaguer era mañoso, pero que él estaba preparado para tener sus mañas. Lo que parece que él no sabía cuál era la dimensión de las mañas de Balaguer, que al final le sacó ventaja. De hecho, recuerdo que decían que
el que estuvo encargado del centro de cómputo de los reformistas fue Jacinto Peinado, ya fallecido, que tenía un equipo de gente que sabía mucho de sistema en esa época, incluso muy adelantado para la época. Entonces, Peña Gómez, yo recuerdo que decía que Balaguer no le va a hacer a él en el 94 lo que le hizo a Juan Bosch en el 90. Recordemos que el encargado de cómputo del PLD en el 90 estuvo muy cansado y cuando se fue a dormir en el momento que iban a empezar el conteo. Y eso es mortal. Tú no puedes acostarte cuando se está contando votos porque te pueden contar doble. Porque puede despertar con una sorpresa. Te pueden contar doble. Y fue lo que pasó. Los PLDistas se acostaron en el 16 de mayo para el 17, gananciosos, y se despertaron perdiendo. Pero fueron los cuentos, fueron el conteo de los votos, que parece que el que está durmiendo no cuenta, definitivamente, nada más cuenta el que está perdiendo. En el 94, entonces, Peña Gómez defendía una campaña diciendo que a él Balaguer no le hace lo que le hizo a Juan Bosch. Y al final, Balaguer se salió con la suya. Sin embargo, la crisis que hubo vino como a dar resultado unas elecciones adelantadas en el año 1996. De hecho, hasta ese momento las elecciones eran juntas, municipales, congresuales y presidenciales. Y a partir de ahí se separaron. En el 96 hubo elecciones de nuevo, presidenciales, pero no hubo elecciones congresuales ni municipales, porque esas se celebraron en el 98. Y a partir de ahí hasta el próximo año, las elecciones venían siempre separadas. En el 96 elecciones presidenciales, en el 98 congresuales municipales, en el 2000 así, entonces iban en el 2001, en el 2002, en el 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. Y en el 2010 hubo un cambio constitucional, un acuerdo que hicieron Leonel Fernández, representando al país y al Partido de la Liberación Dominicana, y Miguel Vargas Maldonado representando al PRD y en este caso a la oposición mayoritaria, donde finalmente juntaron las elecciones para el 2016, pero que el mandato congresual y municipal tenía que durar 6 años, algo totalmente también atípico. Bueno, pero para no salirnos de la cumbre. Entonces, en esa cumbre del 94, Bill Clinton ya había hecho presión para que repusieran a Jean Bertrand Aristide, que había sido ¿cómo se dice? Derrocado, y Raúl Cedrá fue que lo sustituyó, porque la denuncia de Aristide de represión, matanza, ahorcamiento, que todavía está vivo ese señor, por cierto. Está vivo, ¿verdad, Aristide? Sí. Es lamentable. Bueno, entonces que el asunto es que fue su cosa. Pero entonces cuando Bill Clinton ganó en el año 91, que comenzó en 92, Clinton lo primero que se empecinó fue en reponer a Aristide, porque Aristide vivía en Miami, en Estados Unidos. Y ya Bill Clinton no quería como salir de ese loco. Bueno, el asunto es que se empecinó en ponerlo. Le pidió una opinión a Joaquín Balaguer, presidente constitucional en ese momento, y yo recuerdo que las cosas que salieron en los periódicos y en los medios fue que Balaguer le recomendó que no, que incluso le recomendó a Bill Clinton que buscara un examen psicológico que se le hizo a Jean Bertrand Aristide, la CIA se lo hizo, y dio loco. Jean Bertrand Aristide dio loco en ese entonces, tenía problemas esquizofrénicos, de paranoia, un individuo con un problema de desequilibrio mental, definitivamente es así. Pero Bill Clinton no le hizo caso, quiso volver a reponer y lo repuso. En los 2 años que duró Jean Bertrand Aristide, que creo que son 2 o 3 años iniciales, nos hizo la vida imposible a nosotros como país. Y creó incluso una crisis geopolítica y una crisis política, si se quiere, en las relaciones binacionales. Como siempre, los haitianos han tenido mejor capacidad de lobby diplomática, porque algunos se tiran a víctimas.
se volcó una gran parte del mundo en contra nuestra en ese momento. Pero teníamos un Joaquín Balaguer que no lo mataba a nadie, frío, y lo pudo enfrentar todo. Ahora tenemos también un presidente que es muy frío, que está haciendo la cosa para el momento bien, como la hizo Balaguer en su momento, bien. Danilo la está haciendo bien ahora. Yo siempre he dicho que tal vez no es tan bueno para mi gusto, pero que yo no soy el presidente. El presidente Danilo Medina, gracias a Dios. Entonces, en ese 94, Bill Clinton quiso igual venir a hacer presión, pero ya Balaguer había hecho un acuerdo, elección en el 96, y Peña Gómez perdió de Leonel Fernández Reina en el 96, gracias al Pacto por la Democracia. Y el apoyo que le dio el presidente Leonel a Leonel Fernández. El presidente Balaguer. Sí, por el Pacto de la Democracia, donde Juan Bosch y Balaguer unieron esfuerzos para que se vaya por una sola candidatura, y los reformistas votaron por los PLDistas, y ahí hubo entonces ya un gobierno del PLD 96-2000, que fue el que creó incluso o aumentó la clase media. Que más adelante, Luis, tenemos que hablar un poco de cómo cambió la sociedad dominicana, no solamente en la parte económica ni el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino cómo cambió la sociedad dominicana a partir de los gobiernos del PLD. Tenemos que corregir algo, Ezequiel. Estamos hablando de la segunda cumbre, pero en realidad no es así. Yo estoy viendo aquí un trabajo que publicó... vamos a corregir eso en el próximo segmento, sí, Luis. José Monegro. Sí. Nada más este párrafo, la Cumbre de las Américas entra esta semana en su séptima versión. Bueno, yo sabía. Porque luego de 20 años, por eso es que estamos... Que se realizó la primera. Lo que pasa es que la primera duró mucho. Y en esa primera fue que coincidió con la crisis política que había. Es cada 3 años más o menos que se celebra. Pero esta es la séptima versión. Sí, ok. Bien, vamos a la pausa. Bueno, seguimos con el programa Agenda Económica. Decíamos entonces, para hacer una cronología de las cumbres de las Américas y reiterando la corrección que hice Luis, que esta es la séptima versión de la Cumbre de las Américas y que tiene 20 años celebrándose. O sea, la primera fue en el año 1994 y de ahí para acá se han celebrado 6, con esta que viene 7, que se va a celebrar en Panamá. Eligen siempre un país diferente. La primera fue en Miami, como decía Luis en principio, y las otras, una fue en México, recuerdo yo también, y han cambiado siempre un país de América. Entonces, en el año 1994 teníamos nosotros con esa crisis, y tenía Haití la crisis de que había que devolver a Aristide al poder, y Raúl Cedrá tuvo que irse a vivir para Miami. Y Bill Clinton estaba pidiendo colaboración a la República Dominicana. Exactamente. Exigiendo, pero hay un detalle importante. Bill Clinton en esa primera cumbre llegó, amenazó con no invitar a Balaguer por conflicto postelectoral que había en el 2004. Yo no sé si en esa posibilidad de no invitar a Balaguer era porque la crisis se estaba celebrando en Miami, en Estados Unidos, y él quien tenía que hacer las invitaciones. Pero sí, la invitación la hace el país. Pero fue un mecanismo de presión. Pero finalmente fue. Estados Unidos. Balaguer fue como quiera. Sí, Balaguer fue a la cita. Era el más viejo de todos, el de más experiencia, porque se juntaban todos y no le ganaban a Balaguer. Pero yo me acuerdo precisamente de ese discurso de Balaguer en esa cumbre. Fue un discurso histórico. Claro. Sí. Claro. Y de su mente, ¿no? No. Eso hay que reconocerse. Bien. Entonces, ahora se coinciden dos cosas. Coincide en que los dos países que tuvieron crisis, uno político, dos crisis políticas, uno por cada quien con lo suyo, ahora hay una crisis entre ellos. O sea, en la séptima versión vamos a encontrar a la República Dominicana y Haití con una crisis geopolítica, no política. Tanto Estados Unidos
como los países europeos y las potencias mundiales quieren que nosotros nos encarguemos de Haití, donde tenemos que dar nacionalidad a todos los haitianos que la quieran. Si nacen aquí simplemente ahí en la frontera, ahí en la carretera internacional, ya hay que darle la nacionalidad. Y miren qué cosa más chistosa. Canadá anuncia hoy de que le va a dar un plazo de días a todos los ilegales que están en su territorio para que salgan por propia voluntad. A esos que salgan por propia voluntad se le va a dar la oportunidad dentro de 4 años a aplicar residencia canadiense. Tienen que durar 4 años fuera de Canadá y ellos aplicar para dentro de 4 años a ver si Canadá les da la residencia de trabajo. A los que no lo hagan por su propia voluntad y las autoridades lo atrapen y lo deporten, estarán condenados de por vida a que no pueden entrar al territorio canadiense. Entre esos que se van a afectar, ¿ustedes saben quiénes están? Muchísimos haitianos que han llegado a Canadá por cualquier vía. Y están allí ilegalmente. Están allá ilegalmente y ahora no pueden tener ningún derecho. Y yo digo, pero Canadá, a ustedes que hasta hace 10 años no había embajada aquí, ni consulado. Aquí lo que había era una oficina, representante. Cuando usted necesitaba la visa canadiense, usted tenía que ir a la oficina, depositar su pasaporte y todos los requisitos que ellos pedían. Y eso se cogía 7 días, porque tenía que ir a Haití, donde estaba la embajada canadiense, para la isla. Para la isla, los canadienses escogieron a Haití. Y todo dominicano que requería de un servicio diplomático o de un servicio consular tenía que depositarlo en la oficina que estaba ahí o está todavía en la Capitán Eugenio de Marchena. Entonces, de ahí usted venga en 7 días y se lo llevaban para Haití por valija y allá te lo traían para acá, aprobado o no aprobado. Un país más atrasado que nosotros, de menos importancia económica, era el país donde tenía para la isla, Canadá, su representación. Bien, entonces Canadá ahora dice, se van todos los haitianos y cualquier nacionalidad, pero ahí están los haitianos. ¿Por qué no hace una excepción? Digo yo, ¿por qué no hace una excepción? Pero así mismo está Barbados, así está San Vicente de Granadina, así te da Trinidad y Tobago. Entonces todos están sacando a los haitianos, pero quieren que nosotros nos encarguemos de ellos. Entonces, Estados Unidos mandó a un representante, asistente de este señor, el secretario de Estado norteamericano, Kerry, una semana antes, para hablar del tema venezolano y del tema haitiano. Vamos a ver, yo no quiero especular mucho, Luis, qué será lo que va a pasar, pero yo sé que alguna presión nos van a poner. Vamos a ver cuál será el tema. Ahora bien, es bueno que ustedes sepan que al presidente dominicano le han solicitado cita el jefe de la ONU, el jefe de la OEA, varios países, incluso tiene un encuentro con Martelly, el presidente dominicano, que creo que va a durar 48 horas en la cumbre. Nos llega el jueves y se retira el sábado o el domingo temprano. O sea, él va a durar casi 2 días y pico. Una agenda muy apretada, donde todo el mundo quiere hablar con el presidente, el de Canadá, todos quieren hablar con el presidente Danilo Medina. Lo que pasa es que hay una situación que esos países no quieren entender ni aceptar. Nosotros tenemos una carta constitutiva
Nosotros tenemos una constitución que hay que respetar y que si hay alguien que la va a respetar es el presidente Danilo Medina. Y no se va a cambiar la constitución para complacer a esos países. Pueden ofrecer todo, incluso pueden ofrecer la condonación de la deuda. Y esa constitución no se va a cambiar para su complacencia. No hay forma de hacerlo. Y otra de las cosas que quieren hacer es, tal vez, dejarnos tranquilos con Haití, si nosotros apoyamos la presión que le quiere poner Estados Unidos a Venezuela. Estamos en una situación un poco delicada. Sí. Un poco delicada. Habrá que ver, Luis, cómo el presidente maneja y sortea esa situación, porque yo no quisiera, honestamente, estar en los pantalones del presidente Danilo Medina en esta situación coyuntural del momento internacional. No es fácil, no es fácil, pero yo sé que ya él sabe lo que va a hacer y qué va a contestar y qué va a hacer. O sea, no hay manera, el presidente no vaya a improvisar para su cumbre. El presidente es una persona, un político muy sabio, y ya debe tener su agenda muy bien preparada para todas estas reuniones y encuentros y una posición muy clara sobre qué es lo que él le va a decir a cada una de las personas que quieren hablar con él. Cuando se piden una cita, tú por lo menos dices, dame el tema. Claro. ¿Entiendes? A mí no me va a sorprender. Sí. ¿De qué tú quieres hablar con no, yo quiero hablar con ustedes de inversiones, o no, yo quiero hablar con ustedes de política? Mire que el problema es que estando allá, yo llevé 2 vacas y me la maté. Bueno, cualquier cosa, cualquier tema. O sea, hay que decirle el tema para que usted vaya preparado. Y el presidente no vaya a improvisar para la cumbre. Sí, nos están pidiendo una pausa, Ezequiel, pero antes de que pasemos a otro tema, yo quiero citar este párrafo bien interesante de aquella cita de hace 20 años. Dice el articulista, además subyacía en un pedido de Clinton, rechazado por Balaguer, de que se permitiera la instalación de campos de refugiados haitianos en el lado dominicano de la frontera para acoger a aquellos que abandonaban ese país huyendo de la pobreza y la violencia acrecentada por la inestabilidad política en Haití. Sí, oye, de eso, Luis. Y Clinton ahora en esta crisis y en estos acontecimientos haitianos ha estado siempre de frente. O sea que Clinton es muy insistente en el tema. Además de que tiene la concesión minera de Haití. Vamos al siguiente corte. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Al principio les comentábamos que teníamos pendiente tratar con ustedes 2 temas. Primero ya lo hicimos, que es de la cumbre que se va a celebrar. Hablamos de la primera cumbre, de los temas que tuvieron pendientes en aquella primera cumbre, que son 2 temas que tienen que ver, igual que hoy, con la Hispaniola, con la República Dominicana. En aquel momento habían crisis políticas tanto del lado dominicano por el problema de las elecciones del 94 y en el caso haitiano por una especie de una crisis que se había generado porque había, creo que el gobierno de Raúl Cedras había sacado al gobierno de Beltrán Aristide del poder. Y era interés de los Estados Unidos de que esa situación se resolviera y de que Beltrán Aristide volviera al trono en el país. En esta oportunidad, otra vez están envueltos entre los temas de mayor expectativa las relaciones de la República Dominicana y Haití y la presencia del presidente Medina y tanto como la del presidente de Haití en aquella cumbre y el mismo interés de Estados Unidos de buscar una solución al tema haitiano, pero involucrando a la República Dominicana. O sea, que la República Dominicana sea parte importante de esa solución. O sea, que fíjate que esto es una tradición que se viene desarrollando históricamente y la idea siempre ha sido la misma. O sea, que la República Dominicana se haga cargo del problema de Haití y que los países desarrollados que deberían asumir una mayor responsabilidad en el tema haitiano
siempre lo que quieren es que sea la República Dominicana la que resuelva ese problema y que seamos los dominicanos los que nos echemos arriba prácticamente el problema de Haití. Así que esos fueron los temas de esta cumbre que queríamos comentar. Ahora vamos a hacerle algunos comentarios con respecto a la caída del euro que se está produciendo en la zona euro. El euro, como todo el mundo conoce, ha estado perdiendo valor frente a otras monedas, producto de situaciones que se están dando, tanto del lado de la política monetaria de Estados Unidos como resultado también del fortalecimiento del dólar norteamericano, no solamente frente al euro, sino frente a otras monedas como el yen y otras monedas fuertes, el oro. El dólar, producto de la recuperación que se está dando en Estados Unidos, ha estado ganando terreno en los mercados internacionales porque ya Estados Unidos tiene expectativa de crecimiento. Recordemos que Estados Unidos tenía un programa de expansión monetaria que ya lo desmontó y ahora la expectativa en Estados Unidos es que comiencen a subir las tasas de interés porque ya Estados Unidos tiene una expectativa de crecimiento y de mayor empleo y entonces se está esperando que estos efectos, producto de esa situación, comiencen a verse en el tema de la política monetaria de Estados Unidos, como ya de hecho el Banco Central de Estados Unidos desmontó su política de expansión monetaria y está ahora recogiendo todo lo que fue esa gran masa de dinero que pone en circulación. Ahora el Banco Central Europeo está comenzando a hacer lo que hizo Estados Unidos en su momento, una política monetaria expansiva, y lo va a hacer a través de compras de deuda soberana de los países europeos por la suma de 500.000 millones de euros o medio billón de euros. La idea allí es evitar que se caiga en una situación de inflación negativa o de deflación y que la tasa de interés baje para que la economía europea comience a recuperarse producto de un dinamismo que se puede dar con el dinero barato que va a existir allí debido a que se va a ampliar mucho la política monetaria, o sea, la oferta de dinero, y esto tiene que dar como resultado una baja en la tasa de interés de la zona euro. Pero nosotros tenemos que analizar esto desde otro punto de vista, no solamente de lo que es el interés de la zona euro, sino también del impacto que eso puede tener en la economía dominicana, porque como todo el mundo sabe, nosotros somos un país que tiene buenas relaciones comerciales de bienes y servicios con la zona euro, también como parte del EPA o del Acuerdo de Libre Comercio, que incluye a los países del Caribe y a muchísimos países de otra parte del mundo con la zona europea. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, Ezequiel, es un programa de expansión monetaria, igual que el que hizo Estados Unidos en su momento. Recordemos que habían dos políticas monetarias que eran contrapuestas, la de Estados Unidos, con su programa de expansión monetaria, y la de europea, que era todo lo contrario, o sea, restricción y una política restrictiva para obligar a los países de la zona euro a reducir la política o el resultado fiscal y por lo tanto tener un menor impacto en la deuda pública. Pero ahora los europeos están haciendo lo mismo que hizo Estados Unidos y esperan resultados parecidos. Ahora, ¿qué impacto tiene eso para un país como la República Dominicana? Lo que está haciendo el Banco Central Europeo dentro de la zona euro tiene el impacto frente al resto del mundo que tiene una política de devaluación monetaria. O sea, en la medida en que tú haces que el valor de tu moneda caiga, que es equivalente a una devaluación, tú lo que estás provocando frente al resto del mundo, aparte del impacto interno de la zona euro, es que las importaciones de los europeos de otros países fuera de la zona se reduzcan porque los europeos van a tener que pagar un mayor precio por los
bienes y servicios del resto del mundo. Pero también que las exportaciones de los países de la zona euro aumenten debido a que tú abaratas, con un dólar más barato, tú abaratas las exportaciones de esos países y eso genera un incentivo a los consumidores del resto del mundo para comprar bienes y servicios de la zona euro. O sea que también tiene un impacto en el sector externo general de esos países con respecto a los países del resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, nosotros y todos los países que no formamos parte de la zona euro. Entonces, para nosotros, ¿qué significa? Desde el punto de vista, tiene dos impactos. Aquí un impacto positivo, que es el hecho de que podemos comprar materias primas y renglones que necesitamos para nuestro consumo, nuestra producción en la zona euro a menores costos, porque tenemos que pagar menos pesos para comprar los euros, con lo cual vamos a pagar a las empresas y a los suplidores de la zona euro. Entonces podemos aumentar nuestras importaciones con la misma cantidad de recursos que utilizamos antes. Tenemos más capacidad de compra al abaratarse la moneda europea. El euro llegó a costar 1,62 dólares y ahora está en menos de 1,46, algo así. O sea que se ha reducido bastante. El año pasado se redujo en un 15% el valor de la moneda europea. Entonces, esto son buenas noticias desde el punto de vista de nuestra compra, pero nosotros también tenemos que verlo desde el punto de vista de nuestra venta de servicios turísticos y de productos diferentes a la zona euro. ¿Qué va a pasar? Los europeos que vacacionan en la República Dominicana ahora tienen que pagar un mayor precio porque normalmente los costos o los precios se cotizan en dólar. Y entonces tú tienes un dólar más caro para los europeos que ellos tienen que comprar para fines de pagar los servicios turísticos que le vendemos a los dominicanos y también cualquier otro tipo de bien, en la medida en que esos bienes y servicios no estén cotizados en euros, porque esa es otra posibilidad que tienen los hoteleros y los empresarios dominicanos que venden en el mercado europeo. Pueden de alguna manera hacer cotizaciones en euros para que poder mantener ese nicho de mercado que se ha mantenido hasta estos momentos y que ha crecido en cierta medida y no perdamos ese terreno que tenemos ganado durante mucho tiempo, sobre todo en la parte turística, que es donde más hemos podido desarrollar nuestro comercio de bienes y servicios con la zona euro. Bien, vamos a un cambio y volvemos en el próximo segmento. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Como decía Luis, la caída del euro tiene un impacto positivo y un impacto negativo. Impacto positivo en que el costo de las importaciones de materias primas y de los productos que le compramos a Europa podrían decirse que van a estar más baratos y tal vez eso redunde en una disminución de precios a los productos europeos a fines del consumidor. Y en el caso de las exportaciones, lógicamente, vamos a tener un impacto negativo, puesto que los europeos van a tener que buscar más euros para comprar los mismos productos y servicios que compran en la República Dominicana. Sin embargo, para mí, el impacto es simplemente negativo en todos lados, porque eso puede, de hecho, agrandar el déficit comercial que tenemos con Europa, o la relación compra-venta que tenemos en Europa puede irse
mucho más desfavorable para la República Dominicana que para Europa. Lógicamente, las autoridades europeas, las autoridades monetarias europeas, recuérdense que es una moneda única en 12 países, lo que estaban buscando precisamente es motivar e incentivar las exportaciones europeas, a fin de que Europa pueda agenciarse de recursos vendiendo sus productos y servicios, porque estaban estancando. Están estancadas. Hay un crecimiento prácticamente cero, si lo sumamos todos. Algunos países han crecido 3%, otros han crecido un 2%, otros un 1%, y otros no han crecido nada, y otros han decrecido. Y hay algunos que han tenido inflación negativa, como el caso de Alemania, que también es malo. Okay. Bueno, entonces, miren una ecuación simple. Si aquí el dólar fuera, o sea, el peso fuera más barato, y para decirle, si en vez de buscar 45 pesos para comprar un dólar, fuéramos 100 pesos para comprar un dólar, los norteamericanos serían favorecidos, porque ellos con menos dólares harían lo mismo que hacen con los dólares actuales. Por ejemplo, un norteamericano que viene a un hotel durante una semana y apenas se puede gastar, póngale usted $1.500 de habitaciones, es posible que si el dólar se pone a 100 por 1, con 750 o con $1.000, hace lo mismo que lo que hacía antes con $1.500. A nosotros nos entran menos dólares y él gasta menos dólares. Entonces hay una relación ahí que se crea desfavorable para la República Dominicana. Muchos del sector exportador quieren una moneda libre, o sea, una tasa libre, una tasa libre que sea como dice el mercado. Eso es de lo que ha hecho las autoridades monetarias de la República Dominicana. No es controlar, es administrar que no hayan fuerzas ocultas, fuerzas externas que no sean manejables en la República Dominicana como para que la tasa del dólar se dispare. Por eso las medidas de enero de las autoridades monetarias de inyectar y aumentar el encaje legal a fin de que haya menos pesos para comprar dólares. Y eso llevó a poner una estabilización en la tasa. En el caso del euro, las autoridades europeas en materia monetaria lo que han hecho es precisamente devaluar el euro. Devaluarlo bajo instrumentos nuevos que hay, porque antes se devaluaba de otra manera. Ahora se devalúa comprando deuda soberana, inyectando más euro al medio circulante europeo común, a fin de que haya más dólares, más euros, para fines de que puedan verse en la necesidad de manejar una economía expansiva, como dicen. ¿Pero qué provoca eso? Eso provoca mayor consumo, pero también provoca al mismo tiempo una caída del valor, y eso significa que los norteamericanos, los chinos, los franceses, los franceses no, y cualquier otro país de otra manera, igual nosotros, necesitemos menos pesos en cada país, menos dólar para los que manejan dólar, menos yen para los que manejan yen, para comprar artículos europeos que finalmente están más baratos. Para nosotros, honestamente, Luis, yo no veo ningún impacto positivo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente nuestra mayor compra está siempre en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo eso crea un problema de que es posible que los turistas europeos se disminuyan. También es posible que las compras de productos agrícolas y o servicios de Europa a la República Dominicana también disminuyan. Menos divisa y más recursos para comprar, y menos, entonces, un desbalance mayor en la balanza comercial con ellos. Eso a mí me crea un poco de problema. Junto con esto se une entonces la veda, sí, que viene la veda, la mosca. de la mosca del Mediterráneo, viene esta medida expansiva. O sea, hay muchas cosas que se nos está poniendo,
y que yo estoy nada más tranquilo por un solo aspecto, porque sé que nosotros tenemos unas reservas monetarias bastante buenas, si se quiere, a fin de que nosotros podamos sortear situaciones como esta, coyunturales. Pero si esto se mantiene por el tiempo, se nos pueden ver con problemas las reservas, disminución de las reservas, y eso hay que tener cuidado. ¿Qué yo invito? Yo precisamente invito al dominicano a que disminuya sus niveles de consumo. Igual nosotros tenemos que aprender a guardar los deseos de gastos, a contenerlo por un momento, por un tiempo. Si usted quería comprar carro, si quería comprar dos, compre uno. Si usted tenía en plan viajar 2 veces este año, viaje uno. Si usted tenía en plan irse muy lejos, váyase un poquito más cerca. Vamos a ahorrar divisa, vamos a gastar menos, porque los tiempos están necesitando que la República Dominicana comience a tomar medidas. Y las primeras medidas se toman desde uno mismo. No le dejemos todo a las autoridades. Déjame, Ezequiel, ya que nos acabó el tiempo, para hacer un breve comentario de la siguiente forma. El euro perdió un 15% en el 2014, comenzó el año a 1.39 y terminó a 1.18. ¿Qué significa eso? Que el euro perdió un 15% de su valor. Pero en el caso de la República Dominicana, ya hemos dicho que el euro ha perdido desde 1.62 que se cotizó a 1.18. Ahora mismo está llegando a la par, o sea, está bajando para cotizarse a la par con el dólar. Y la idea de los europeos es que eso siga de esa forma. Si la cosa es así y el euro es una divisa, nosotros fácilmente podemos hacer operaciones en esa divisa. Una divisa es aquella moneda que se puede cotizar en cualquier parte del mundo, que tiene un precio en otra moneda y que circula, se usa como medio de pago en cualquier parte del mundo. Entonces no hay razón para que nosotros no tomemos las medidas del lugar para nosotros hacer negocios en euro con la economía europea. Si es así, nosotros podemos, en cierta medida, reducir el impacto adverso que tiene esto en nuestras operaciones de negocio con la comunidad europea. Y yo creo que eso es factible, porque aquí el euro circula, se hacen operaciones en euros, igual que se hacen operaciones en dólares. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tomar las medidas necesarias para evitar ese impacto negativo. Recordemos que lo que van a hacer los turistas es, si nosotros no nos ponemos la pila, como se dice, es seguir haciendo turismo, pero en aquellos países que le coticen en euros. Simplemente para evitar tener que comprar un dólar más caro y así poder disfrutar al mismo precio. Bien. Yo creo que hay comida para pensar, como dijo alguna vez algún economista. Sí. Bien, amigo, gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa.